Este es el video número 11 y va a tratar sobre la tercera parte de los verbos irregulares. A todos los suscriptores de YouTube les agradezco el estar observando estos videos que son para ustedes, para sus hijos, para su familia, para la juventud venidera y la presente, para todos aquellos que quieran tener un conocimiento amplio sobre la gramática castellana, especialmente en esta parte de la morfología y en esta sección de los verbos, conjugación de verbos, como vimos en videos anteriores, que se dividen en dos clases, dos grupos regulares que no son difíciles de usar, de utilizar, de emplearlos. Pero aquí la piedra en el zapato son los verbos irregulares. Por tal razón, nos hemos dedicado a aclararlos en una forma filológica, sabia, más profunda, con más claridad, con el fin de tener un conocimiento, el lector o quien esté interesado en este trabajo, de tener un conocimiento claro sobre la conjugación de los verbos más difíciles. En el presente video les doy un saludo lingüísticamente a todos los suscriptores de YouTube y a todas las personas que están interesadas en tener al alcance este proyecto a través de los videos que se están mandando periódicamente a su WhatsApp, especialmente a YouTube. En el presente vamos a tratar temas de verbos, pero antes vamos a hacer claridad sobre las herramientas de que se vale la gramática para poder dar un conocimiento, una explicación filológica o científica, por qué el verbo se conjuga así y no así. También quiero, antes de entrar en materia, ofrecerle disculpas por lo extenso, por el tiempo que se toma estos videos, sobre todo los verbos, porque la gramática castellana es muy intensa y extensa, sobre todo en la cantidad de verbos que posee. Y como se ve, los verbos tienen sus dificultades que hay que aclararlas. Es la razón por la cual las herramientas que utiliza la gramática tenemos los metaplasmos. ¿Qué son los metaplasmos? Según la gramática tradicional es un nombre genérico que se le da a las figuras de dicción. ¿Qué quiere decir figura de dicción? Aquellas que enseñan a hablar y a escribir claramente. Entre estos metaplasmos voy a referirme a los más importantes de ellos, que van de par en par y son antónimos, es decir, el uno es lo contrario del otro, y comienzan así. Tenemos la prótesis, su antónimo es la féresis. La prótesis consiste en adicionar o agregar palabras, letra o letras al comienzo de la palabra. Mientras que la féresis es todo lo contrario, suprime letra o letras al comienzo del vocablo, de la voz. La epéntesis es lo contrario de la síncopa. Esta suprime la epéntesis, agrega letra o letras en medio de la palabra, mientras que la síncopa la suprime. Tenemos el paragoge y el apócope, son antónimos. El paragoge agrega letra o letras al final de la palabra. Por ejemplo, la gente que dice Jorge, Jaime, viniste, fuiste, comiste, saliste, allí hay paragoge porque agrega una letra al final. El apócope es lo contrario, suprime letra o letras al final. Por ejemplo, la palabra santo, se le quita la TO, queda san, que es muy utilizada, por cierto, ese es un apócope. También tenemos la metátesis, que es muy parecida a la metástasis, pero ese parecido es en la pronunciación y en la escritura, pero en los significados son diferentes, mientras que la metástasis es homógrafa porque se tiene en cuenta en la salud, refiriéndose a la proyección del cáncer a través del torrente sanguíneo en una persona, se le llama el cáncer hizo metástasis, allí significa eso. Mientras que en gramática la metástasis es cuando una palabra se transpone en el orden que le corresponde. Por ejemplo,
en base con, y lo pueden ver de acuerdo con base en. Y la gente dice en base con y es con base en. Allí hay una metástasis, es decir, la palabra se transpone una palabra y forma el error. En cuanto a la metátesis, es la transposición de una letra en la palabra. Por ejemplo, la gente dice Graviel, cuando lo correcto es Gabriel. La R se transpone y da el error. Tenemos algunos verbos que yo diría que el 50% de los hispanos hablantes, es decir, todos los que hablan el español en el mundo, pueden cometer ese error. Y es el de los siguientes verbos. Cuando dicen, por ejemplo, demen, desen, delen, estesen, allí hay metátesis. ¿Por qué? Porque esa N que se coloca al final no le corresponde al pronombre, sino al verbo. Y lo correcto es, en vez de decir demen, es denme. En vez de decir desen, es dense. En vez de decir estesen, es estense. No decir delen, sino denle. Ese es lo correcto. Pero la metátesis conlleva a estos errores. Hay otra parte que me voy a referir y son los pronombres pronominales, los cuales son los siguientes: me, te, se, le, les, los, nos, os. Estos pronombres reciben este nombre de pronominales porque ellos siempre van antes o después de la inflexión verbal o del infinitivo. En el caso cuando van antes de la inflexión verbal, reciben el nombre de caso proclítico, es decir, van antes del verbo y separado. Cuando van después, van siempre unidos a la inflexión verbal o al infinitivo y reciben el nombre de caso enclítico. En nuestro idioma hay algunos verbos que exigen el enclítico se al final y se tienen que conjugar con dichos pronombres. Entre esos verbos tenemos, por ejemplo, irse, venirse, salirse, agarrarse, etc. Siempre el infinitivo lleva ese pronombre se y es una regla ortográfica porque se escribe con S siempre. También tenemos los verbos reflejos. ¿Cuáles son los verbos reflejos? Aquellos donde el que ejecuta la acción la recibe. Por ejemplo, el verbo bañarse, peinarse, mirarse, vestirse. Estos verbos se llaman así porque uno ejecuta la acción y uno mismo la recibe. Hay otros que se le llama cuasi reflejo porque aparentemente la acción no la recibe uno, sino ejecuta uno la acción. Por ejemplo, irse, venirse, salirse, irse, etc. Como hay otros también que le llaman verbos transitivos, que son aquellos que el complemento directo, la acción la recibe el sujeto que la ejecuta directamente a través de un complemento directo. Y lo intransitivo es a lo contrario, el complemento directo recae en terceras cosas o personas. Quiero decirles que en este video se van a conjugar algunos verbos difíciles, ya que alteran tanto la raíz como la desinencia. A veces la raíz, a veces la desinencia y a veces las dos al mismo tiempo. Entre ese grupo de verbos están ir, dar, saber, querer, arguir, venir y otros más. También veremos más adelante los verbos auxiliares como son haber, ser y estar. Y una explicación filológica de haber como auxiliar y de haber como verbo principal. Cuando ejecuta esta acción de verbo principal, ahí se cometen errores que vamos a explicar, tales como siempre se le corrige a las personas cuando dice hubieron muertos y se le dice no diga hubieron muertos, se dice hubo muertos, pero no se le explica el por qué, filológicamente el por qué debe decirse hubo muertos y no decir hubieron muertos. Todo eso va a ser explicado en este video, así que le ofrezco disculpas a los suscriptores de YouTube y a todos los que están interesados en esto a través de WhatsApp o como fuere, de el tiempo que estamos empleando en la conjugación de estos verbos, porque es necesario hacer una explicación concisa, clara, precisa, segura y sobre todo filológica del por qué se dice así y no se dice así, por qué este verbo se conjuga así y no así, etcétera, etcétera. A todos
mis agradecimientos y le reitero mis excusas si me demoro un poquito en la transmisión o filmación de estos videos, que son necesarios que vayan completos y bien explicados a todos los oyentes, a todas las personas que se me regalan ese tiempo para dedicarse a estudiarlo, a leerlo, a entenderlo, a comprenderlo y es más, a salir de ciertas dudas que muchas personas a veces tienen sobre por qué yo decía este verbo así, conjugué este verbo así y ahora debo conjugarlo así porque aprendí esto en una explicación sabia, en una explicación científica, una explicación filológica, una explicación que me dice por qué así y no así. Así que muchos agradecimientos a todos los suscriptores, a todos los interesados.
Como hoy, domingo 21 de julio, después de aquellos bellos desfiles del 20 de julio conmemorando la independencia de nuestra querida Colombia, nuestra bella Colombia por la que todos hacemos algo en esta vida, y casualmente este proyecto que se está realizando a través de YouTube es parte de ese querer de Colombia para que nuestra gramática sea conocida. Teniendo en cuenta en esto y que el proyecto consiste en llevar la gramática, las 6 partes de la gramática completa, bien desmenuzada, bien detallada, bien explicada a través de la filología o ciencia de la ciencia que estudia las palabras, las frases y todo de una lengua, haciendo crítica con libros escritos. Teniendo en cuenta esto, hoy se terminó la segunda parte del proyecto, que es la morfología. En esta segunda parte morfológica se detalló de principio a fin todos los elementos que conforman la oración en nuestra gramática. Es decir, toda la cantidad de palabras, frases, oraciones que utilizamos para comunicarnos. Pero en este caso es detallar amplia y sencillamente, de manera pedagógica, metodológica, detallar estas partes morfológicas que comenzaron casualmente con los sustantivos. Allí están explicados, detallados los sustantivos y sus clases, dando a entender y a conocer términos que posiblemente no los enseñan en los colegios primarios y secundarios ni en las universidades, en la que se está haciendo tanto hincapié para que se tenga un conocimiento completo de que es un sustantivo epiceno, es un sustantivo bigéneris y así por el estilo. Es en el campo de los sustantivos. Luego pasamos a los pronombres, las diferentes clases de pronombres que allí están detalladas con ejemplos y todo. Luego las conjunciones, las interjecciones que también fueron explicadas, lo mismo que los adverbios, que son diferentes en el uso de la lengua castellana, que los hay de diferentes circunstancias, depende si es económico, si es ambiental, si es de costumbre, etcétera, etcétera. Luego entramos a la última parte, la cual yo pronostiqué que le iba a dejar de última, que es lo referente a los verbos. Nuestro idioma es riquísimo en verbos, pero no sé si atrevidamente afirmaría que muchas no conocen esa clase de verbos, cómo se dividen, cómo se clasifican, cómo se estructuran ellos. Y por esa razón, en este campo, en esta morfología, en este detalle que se ha dado, se dividieron en 2 grandes grupos. El grupo de los verbos regulares, que allí están detallados con sus verbos modelos, primera, segunda y tercera conjugación, sus normas a seguir y ejemplo de estos en sus conjugaciones, teniendo en cuenta casualmente los nombres o nomenclaturas que la Real Academia Española y don Andrés Bello dieron a nuestra gramática, a estos verbos, a estos tiempos, a estas conjugaciones, y que debemos conocer sobre todo estas nomenclaturas, porque es bueno que el estudiante, las personas sepan cómo llama don Andrés Bello la conjugación de los verbos en sus tiempos y cómo a esos mismos tiempos que Bello le da nombre, la Real Academia también se los proporciona, y hay unas pequeñas diferencias entre ellos que ya fueron explicadas amplia y claramente en videos anteriores que ya los suscriptores de YouTube tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad de haberlos leídos y tener un concepto claro, amplio, seguro y preciso y concreto de lo mismo. Luego entramos a los verbos irregulares. Nuestra gramática es rica en verbos irregulares, pero reciben este nombre casualmente porque ellos, al usarlos, al conjugarlos, al aplicarlos, se apartan de las normas que establecen los verbos regulares. Si todos los verbos fueran regulares, la cosa habría sido más corta y más fácil. Pero casualmente la cantidad de verbos irregulares son los que dificultan a nuestra lengua y conllevan que muchas personas por su desconocimiento los utilicen mal. Y es el objetivo aquí planteado a través de la morfología, es explicar esos verbos, cómo deben conjugarse irregularmente, y de esa manera dar una claridad, una ampliación
clara sobre el uso de ello. Uno de estos verbos que ha sido el caballito de batalla, que es la piedra en el zapato, como yo le he llamado, el verbo satisfacer. Resultado, muchas personas lo conjugan mal porque no conocen, digamos, la etimología, o sea, el origen del verbo satisfacer, que es un compuesto del verbo hacer, como lo son deshacer y hacer, que ya fueron explicados y detallados, y en una forma filológica, estos verbos han sido conjugados, aplicados en la gramática. Luego cerramos con otro grupo de verbos que ya están en este video a la disposición para que todas las personas interesadas o que están siguiendo este proyecto paso a paso, el cual le estamos enviando periódicamente los videos que se van terminando, se van montando gracias aquí al camarógrafo, el sobrino Eberto José Fernández, que es un experto en el manejo del computador y me está ayudando, colaborando para que estos videos puedan llegar a ustedes. Gracias a él y gracias al interés que le hemos creado a esto para hacer un trabajo óptimo en lo que se puede, porque no hay ser perfecto, no puedo decir que eso es 100%, yo trato de aproximarme a un porcentaje máximo de cómo son las normas, las reglas en la morfología de nuestra lengua que todos debemos querer, proteger, hablar bien, expresarla, cuidarla, evitarle el empleo de muchos extranjerismos que tratan de invadirla para acabarla, porque casualmente las lenguas son perseguidas, así como en los computadores se meten los virus y acaban con los programas, los dañan, los deterioran, así los extranjerismos innecesarios, porque hay dos tipos de extranjerismo: el necesario, que es aquel que en nuestro idioma no hay palabra que lo pueda reemplazar, por lo tanto sí es válido utilizarla y castellanizar esas palabras, pero hay otra cantidad de extranjerismos que muchas personas sin darse cuenta lo emplean, despreciando su propia lengua y reemplazándola por una invasora, que es la lengua extranjera. Algunos lo hacen por megalomanía de cultura, para demostrar que saben mucho, pero no, lo que le hacen es un daño a nuestro idioma. Debemos expresarlo sin extranjerismos. Utilicemos las palabras castizas, por eso la lengua castellana es rica en ellas, en sinónimos, antónimos, etcétera, etcétera, y debemos saberlos emplear. Quiero concluir este video dando el agradecimiento a todos los suscriptores que nos están ayudando y colaborando para que este proyecto tenga vida, tenga proyección, se extienda hasta donde se pueda, para que la lengua castellana, no sé si por primera vez, con permiso de los grandes filólogos que ha tenido la lengua, yo sea un atrevido, pero después de 40 años de estar dictando la materia del castellano en los diferentes colegios donde tuve la oportunidad de hacerlo, me di cuenta que había muchas fallas metodológicas, sobre todo, para que el estudiante se acercara a conocer la lengua castellana. Pero no culpo tanto al estudiante, son los diferentes sistemas o las siguientes programaciones que son trazadas, que nos vienen de afuera y nos trazan lo que ellos quieren que uno aprenda, olvidando que la gramática castellana es la que debemos aprender completa. Yo en 40 años me di cuenta que en estos programas son baños de María que se le dan al estudiante. Se le dice, por ejemplo, no diga habemos, no diga hubieron tantos muertos, etcétera, etcétera. Pero se le explica de una manera filológica por qué corregir esas expresiones. Aquí he tenido la oportunidad y la libertad y, digamos, el atrevimiento de hacer estas explicaciones filológicas, es decir, basándome en la ciencia que estudia el porqué de las palabras, criticando lo que existe. Ese ha sido nuestro fin. Mis agradecimientos a todos los suscriptores en este video, que Dios los bendiga y nos veremos próximamente con la siguiente rama, que es la fonética. Gracias a todos los suscriptores.